Argentina de hoy hay dos países, uno de los ultra ricos y el otro del pueblo que hace magia para comer. Mientras miles pierden puestos de trabajo, unos pocos multiplican fortuna. Ajuste para jubilados, estudiantes y trabajadores, pero beneficios para los grandes grupos económicos. La desigualdad no es casualidad, es un modelo de concentración de riqueza arriba y deja angustia para abajo. Para discutir este modelo, para que quede bien claro para quién gobierna la derecha en la Argentina, seguinos, adherite a nuestro canal y acá vas a escuchar lo que los demás no te informan. Y hay un pensador francés que suele decir que la mayor muestra de decrepitud de una sociedad es cuando se discute lo obvio, cuando aquello que uno supone por diversas cuestiones que obviamente tienen que ver con el grado de sensibilidad y de percepción que uno tiene dentro de una sociedad, cuando esas mismas cuestiones que se dan por sabidas, que se dan por aprendidas, que uno estimaría que no debieran concitar ningún tipo de pulseada de carácter político, cuando todo eso se deja a un costado. Cuando se da la discusión de lo obvio, eso es una muestra de una decrepitud importante. En la Argentina de hoy, en la Argentina de la pobreza y de la indigencia, UNICEF dice que vamos a terminar el año y que más de 8 millones de chicos, que 8 millones de niños van a ser pobres, que van a sufrir de pobreza. Se trata prácticamente del 63% del universo total de la niñez en la Argentina. Y eso es lo que ha dejado la pandemia. Pero está claro que de fondo hay una cuestión que es central. Mire, para mí la desigualdad tiene una forma, y esa forma es la del iceberg. Usted vio el iceberg. Tiene una parte que es visible, pero después la mayor, la más importante, la que tiene más contundencia, más volumen, la que pesa más, queda debajo, y es lo que no se ve. Y quizás la desigualdad en la Argentina tiene esa forma, porque lo que vemos en la superficie, lo que vemos por encima de la línea de flotación, es la pobreza, es la indigencia, muchas veces tiene el formato de la discusión salarial, es la imposibilidad de llegar a fin de mes, tiene que ver también con la inflación, con las dificultades para tratar de subsistir en la Argentina. Y todo eso es lo que se ve. Pero ¿qué es lo que está debajo?, se preguntará usted. Y lo que está debajo es una discusión mucho más técnica, mucho más compleja, que hay quienes hacerla parecer que quizás no merece discusión. Hay quienes intentan permanentemente decir, bueno, eso no tiene ningún sentido discutirlo. Eso casi que atenta directamente contra esa discusión. Por ejemplo, el legislador Mario Negri. Escúchelo. El martes está convocada la Cámara para hablar sobre el tema del impuesto a la riqueza. ¿Qué opinión le merece? No, nosotros ya tenemos dictamen de minoría en contra. A mí no me asusta hablar de solidaridad, poner los títulos que quieran. En realidad, este gobierno ya metió 3 impuestos nuevos para una presión tributaria que en los sectores productivos, yo lo que creo que es lo que hay que hacer, incentivar para que inviertan en ese trabajo. Claro, ¿no? Es fácil oponer impuestos a lo que es el trabajo y la inversión, pero es una mentira grande como una casa. Es una mentira que tiene como correlato la experiencia histórica y la evidencia de carácter empírico. Es decir, en ningún lado, ningún empresario ha dejado de invertir, ha dejado de generar trabajo sencillamente porque se ha creado un impuesto. Y esta evidencia usted puede hasta consultarla incluso en la historia argentina. Ahora, la realidad es que cuando se toma en cuenta el impuesto a la riqueza, uno ahí ve que en gran medida quienes tendrían que pagarlo, que escuche bien, son 300 personas en la versión máxima tope del impuesto, que es del 3,5% sobre un patrimonio de prácticamente 200 millones de pesos y de ahí hacia arriba. Escuchó bien, son 300 personas. Claro, el universo es más grande, es cierto. La base del impuesto la van a pagar aproximadamente unas 10.000 personas. Vamos a repasar, si le parece, algunos de los datos, quizás de los más importantes, de este impuesto a la riqueza que se va a discutir la semana que viene. Afortunadamente que se va a discutir, porque parecía que no, pero creo ha primado por primera vez en la Argentina, en términos tributarios, el sentido de la solidaridad, o al menos pareciera que es así. Va a ser un aporte por única vez. Esto es importante marcarlo porque, claro está, hay mucho terrorismo mediático con respecto a este tema. Va a impactar solo en las fortunas de más de 200 millones de pesos. Es decir, estamos hablando del stock de riqueza, no de la generación, no del flujo, no
de aquello que generan las empresas, sino después, una vez que eso se genera, cómo se guarda, cómo se declara, cómo a la hora de pagar bienes personales eso queda registrado. Sobre eso, sobre esos 200 millones de pesos, es sobre lo cual se va a tributar. Aquel que tiene menos, aquel que tiene 198, 197 no va a pagar un centavo de este impuesto. Y aquel que tiene 200 va a pagar la base del impuesto, que es del 2%. Y de ahí para arriba hasta un techo del 3,5%. ¿Qué es esto que estamos consignando? La búsqueda es por recaudar unos 300.000 millones de pesos, que es el equivalente, casi le diría, a entre 3 y 4 meses de lo que se termina erogando en términos de lo que es el IFE o el ATP, para que tenga una dimensión de cuál puede llegar a ser la recaudación. Por eso no se entiende cuando la oposición habla de un debate salvaje, habla de una avanzada por parte del gobierno, habla de una injusticia en términos tributarios, cuando la injusticia más grande es que en la Argentina pagan más impuestos aquellos que menos tienen, ¿eh? Así como lo escucho, en la Argentina pagan más impuestos en términos relativos, en términos de lo que es el ingreso, aquellos que menos tienen. Y quizás el ejemplo paradigmático es el IVA, el impuesto al valor agregado, porque lo paga tanto un rico como un pobre, paga exactamente lo mismo. Aquello que grava el consumo en la Argentina se paga igual, y es el 40% del total de lo que recauda el Estado. Es el 40%. La mayor entrada de dinero que tiene en términos recaudatorios el Estado argentino es por un impuesto que es sumamente regresivo, que afecta más a aquellos que menos tienen. Por eso no se entiende esto, por ejemplo, que va a escuchar usted por parte del senador Mayans. Escúchelo. Y bueno, lo que sí el pueblo argentino tiene claro, que tenemos una oposición despiadada, que tenemos una oposición salvaje, que no está dispuesto a ayudar en nada, que miente, como mintieron en el gobierno, y por eso dejaron, con esa irresponsabilidad, trataron el gobierno, y se ve que ni siquiera le dieron el presupuesto. Se ve que ni siquiera le dieron el presupuesto. Vienen acá, ¿no saben lo que es el problema del esfuerzo que se va a hacer con materia de camisa? ¿Saben por qué se va a hacer ese esfuerzo? Porque hace un tiempo había un subsidio y había tasas de servicios, de los servicios públicos que eran razonables. Cualquier persona podía tener su heladera. Y el gobierno de Macri tenía 3.000% aumentaron la energía eléctrica. Bueno, ahí estaba, Y en este caso es uno de los, creo yo, de los correlatos importantes. Usted lo ve a Carlos Heller allí y precisamente es quien ha presentado el proyecto. Se va a discutir la semana que viene. Es una oportunidad, es un aporte extraordinario. Está por afuera de lo que son los tributos normales, pero merece, me parece a mí, una atención importante en términos de lo que se llama la justicia tributaria en la Argentina, donde la mayor cantidad de impuestos está sobre sectores amplios de la sociedad que tienen menor cantidad de recursos. Que sirva precisamente para marcar esto, en definitiva, de aquí en adelante y sobre todo en un debate que nos debemos en nuestro país.